Y voy a estar entonces compartiendo pantalla para que veamos entonces la presentación del tema que estamos desarrollando acerca de los milagros de Jesús. Am, este tema que hemos venido ya desarrollándolo por varias semanas y comenzamos hablando acerca de los milagros de salud física que Jesús hizo dentro de su ministerio aquí en la tierra. Vimos esos milagros, también vimos los milagros que Jesús hizo en el área espiritual, entiéndase de posesión demoníaca, ¿no? Como nuestro Dios Todopoderoso es más fuerte que toda posesión del enemigo. Y esto siempre lo recalco y les recuerdo, ¿verdad? Porque nos invita a poder reflexionar en el Dios todopoderoso que usted y yo tenemos, hermano. Un Dios que es más grande que toda enfermedad física. Es un Dios más grande que todo poder del enemigo, de Satanás. Y vimos también milagros que Jesús hizo venciendo la muerte, milagros de resurrección, o sea, que también nos resalta que el Dios que tenemos es un Dios que está por encima aún de la muerte y que podamos entender el Dios todopoderoso que tenemos. Y estamos viendo entonces, como parte final de este tema de los milagros de Jesús, los milagros sobre la naturaleza. Y dando a entender también, hermanos, el Dios que tenemos, que aún la naturaleza se tiene que sujetar a lo que Él ordene. Y nuevamente, hermano, esto nos debe reafirmar y animar en nuestra fe y nuestra confianza del Dios que usted y yo tenemos. No es cualquier Dios, es el Dios todopoderoso. Así que entonces estamos viendo dentro de los milagros de Jesús, pues obviamente los milagros que Jesús hizo demostrando su poder sobre la naturaleza. Y hoy pues vamos a ver uno más y entonces vamos aquí a ver cuál es. Y es aquel que en algunas versiones puede decirle la maldición de la higuera, otros puede ser se seca la higuera. ¿Ok? Es un pasaje que quizás usted ha leído o ha escuchado alguna predicación o estudio, ¿no? de este pasaje, pero como yo siempre les he mencionado, queridos hermanos, no solamente es conocer el milagro, ¿no? Dónde está o qué dice el milagro, sino lo más importante es qué me dice ese milagro a mí hoy, o sea, en el siglo XXI, en mi contexto de hoy, ¿qué me dice ese milagro? Y eso es lo que quiero siempre hacer énfasis, ¿no? Si es bueno conocer el pasaje que dice dónde se encuentra, pero más allá de eso, lo más importante es conocer qué dice para mí. ¿Por qué? Porque al conocer, entender qué dice para mí, pues se supone que entonces yo lo viva, yo lo pongo en práctica. Y eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros al conocer su palabra, ¿ok? Y este pasaje, pues obviamente lo resalta dos evangelios, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Mateo, pues lo resalta en el capítulo 21 del el verso 18 al 22 es más corto, pero Marcos lo resalta en el capítulo 11 versos 12 al 14 y luego sigue en ese mismo capítulo 11 versos 20 al 26. Y ahí en esos versos, especialmente 20 al 26 que es parte también del relato del milagro de que se seca la higuera o que Jesús maldice la higuera, eh, o sea, enseña algo importante que tiene que ver también con ese milagro, ¿no? Para aplicación a nuestra vida.
Entonces, como ya yo he mencionado en otras ocasiones, siempre me gusta utilizar cuando el milagro está en varios evangelios, ¿no? Siempre estoy más inclinado a utilizar la versión del Evangelio de Marcos y es simple y llanamente, aunque como ya hemos mencionado en otras ocasiones, hermano, siempre es importante cuando usted ve un pasaje que se repite en otro libro de la Biblia o evangelio de la Biblia, es importante que usted también lo lea, lo revise para que obviamente le abunde un poco más para poder entender mejor el pasaje, ¿no? Y así usted pueda tener una mejor interpretación. Pero el Evangelio de Marco, pues como les decía, siempre trato de inclinarme más a él porque es el primer evangelio que se escribe en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Por consiguiente, es uno de los evangelios que entonces tiene los relatos un poquito más frescos, ¿no? Porque es el primero que se escribe. Y fue el primero y se escribió más o menos alrededor de los años 60, 70 después de Cristo. O sea, que casi pasaba ya un siglo, ¿no? Y entonces, pues por consiguiente, ¿verdad? Por esa razón, para mí, yo estoy hablando de mi persona, ¿verdad? Trato de inclinarme siempre cuando hay un pasaje que se repite en otro evangelio, trato de utilizar el de Marcos. Muy bien. Pues esa es la base bíblica que vamos a estar utilizando en esta noche, Marcos capítulo 11 versos 12 al 14 y capítulo 11 versos 20 al 26. Hay entonces un intervalo de versos que obviamente si usted tiene su Biblia en su casa y ahora usted va a ver de qué trata, ¿no? En ese intervalo y por qué están ahí. ¿Ok? Pero esto es lo que dice entonces el Evangelio de Marcos capítulo 11 en cuanto a este milagro. Dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. Está hablando cuando dice tuvo hambre, se está refiriendo a Jesús. ¿Ok? De hecho, este pasaje bíblico resalta ya la última parte del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Estamos ya viendo la última semana de Jesús en la tierra. ¿Ok? Para enfrentarse, bueno, de ministerio, ¿no? Porque se enfrenta, ¿verdad? A la crucifixión y después la resurrección y después de la resurrección Jesús estuvo, ¿verdad? En la tierra con sus discípulos un tiempo más, ¿no? Pero que obviamente dentro del ministerio terrenal, esta es la última semana, los últimos días de ministerio de Jesús. Entonces, cuando dice tuvo hambre, se está refiriendo a Jesús. Entonces, esto también hago el énfasis simplemente y llanamente, hermano, para que podamos entender que esa es una evidencia bíblica de que Jesús también fue hombre. Fue Dios, fue divino, pero fue hombre. Y se refleja claramente en este pasaje también la deidad de Jesús. O sea, cuando decimos la deidad de Jesús, estamos diciendo la humanidad de Jesús, pero a la misma vez divinidad. Aquí ya vemos un dato de la humanidad de Jesús, que tuvo hambre a un ser divino, ¿ok? Entiéndase, Dios, eh, este, los ángeles que son seres espirituales, no le da hambre, ¿ok? A un ser espiritual no le da hambre. Solamente le da hambre a los seres humanos, a los que están vivos, ¿no? Y que tienen carne física, ¿no? Un cuerpo físico. Pues Jesús aquí dice claramente su deidad. Era un Jesús hombre, Jesús humano. Por eso dice, tuvo hambre. Y nuevamente, aunque no es el énfasis del estudio, pero es importante que lo podamos entender, porque hay personas que pueden pensar, bueno, es que las cosas que Jesús hizo y pasó era porque como era Dios, pues claro, lo podía hacer todo. Entonces, por eso es que yo, como soy humano, pues tengo justificación, pues para fallar, y para, pues obviamente,
rendirme rápidamente ante las circunstancias difíciles? Pues porque soy humano. Pues no, el Jesús que presenta la Biblia fue el Jesús hombre y el Jesús Dios. Pero a la misma vez, obviamente como hombre, y una de las evidencias claras es que el Jesús humano que enfrentó las tentaciones en el desierto y venció allí con la ayuda de Dios, obviamente, pero fue Jesús hombre. Fíjese que si fue Jesús hombre, porque cuando el diablo le dice, pues tienes hambre, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. El Jesús divino podía hacer eso fácilmente para satisfacer su hambre. Lo podía hacer sin ningún problema. Pero el Jesús divino no se manifestó allí, sino fue el Jesús humano. Entonces, y si el Jesús humano con la ayuda del Espíritu Santo pudo vencer la tentación, pues usted y yo como humanos con la ayuda del Espíritu Santo también podemos vencer la tentación. Así que no hay razón, no hay motivo, no hay justificación para un cristiano caer, o sea, ceder en una tentación. No, hermanos. Por eso, y aunque este no es el tema, pero estoy atándolo, ¿verdad? A la expresión que dice el verso número 12, que tuvo hambre, Jesús humano. Por eso la expresión que muchas veces yo escucho por los cristianos decir de que, es que yo peco todos los días. Oh, hermano, usted no puede pecar todos los días. Usted puede ser tentado todos los días, pero no tiene que pecar todos los días. Porque si peca todos los días, es que quiere decir que usted no tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Entenderlo porque el enemigo nos quiere hacer ver de que nosotros somos débiles y que por consiguiente tenemos que estar fallando. No, cada uno de nosotros, usted y yo, somos tentados todos los días. Y estar en la tentación no es pecado, porque si hubiese sido pecado, entonces Jesús pecaría o pecó, ¿verdad? Pero no pecó, lo dice el escritor de los Hebreos, que dice que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, hablando de Jesús. Así que ser tentado no es pecado. El pecado está cuando usted y yo cedemos en la tentación, caemos en la tentación, nos dejamos vencer en la tentación. Así que quitemos de nuestros labios esa expresión de decir, yo como cristiano y como humano peco todos los días. No, hermano, no, no, no. Usted y yo sí podemos ser tentados, pero pecar todos los días no. Y viendo de lejos, como Jesús tenía hambre, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y uno dice, y cuando uno lee este pasaje así por encima, dice, bueno, pero es que es injusto. Porque si dice el texto que no era tiempo para que tuviera higos, porque Jesús fue a buscar fruto. Si no era tiempo para eso, ¿verdad? Que como que se contradice, ¿no? Pero ahí es que entra entonces, hermano, uno ver todo el contexto, ¿ok? Que no solamente es este pasaje bíblico, hay que ver lo que ocurrió también antes y entre medio de este pasaje bíblico, ¿ok? Y lo que ocurre después. Todo eso es parte del contexto. Para poder entonces llegar a la interpretación, a lo que se llama la hermenéutica correcta, la exégesis del pasaje correctamente y entender ese significado, ¿ok? Y de hecho, pues cuando dice aquí, ¿verdad? Que Jesús fue a la higuera a ver si hallaba en ellas frutos. Se dice, ¿verdad? Los comentaristas que era más o menos el tiempo de la primavera y para que una higuera tuviera frutos, eso sería para el verano. Pero también
se decía, ¿verdad?, que en ese tiempo de la primavera y con las hojas ya debería tener unos retoños, pero esos retoños obviamente no podían, no eran comestibles porque todavía no estaban desarrollados. Pero vuelvo y les repito, hermanos, hay que entender el contexto para poder interpretar claramente el mensaje, aunque nos puede decir algo lo que yo tengo resaltado en ese versículo 13. Dice, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Quiere decir entonces, ahí si asociamos esa expresión, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, quiere decir, hermano, usted ha escuchado, creo que es un refrán. Si no un refrán, pues obviamente lo hemos escuchado siempre como un refrán, ¿verdad? Pero quiero compartirlo ahí. Ese refrán que dice que las apariencias engañan, ¿verdad que sí? Pues ahí nos está diciendo ya algo, ¿ok? Hacia dónde va lo que Jesús quiere enseñar en especial a los discípulos que están con él, que de hecho más adelante los discípulos le preguntan, especialmente Pedro, ¿ok? Así que ya está, ya por ahí nos está diciendo hacia dónde se está inclinando la balanza, ¿no? La enseñanza. Las apariencias engañan. ¿Ok? Muy bien. Ahorita obviamente vamos a dar más detalles. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahí está, ¿verdad? La declaración de Jesús ante a este árbol, esta planta, ¿no? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y como dije, los discípulos estaban con él. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ya en su último tiempo, ¿no? De ministerio aquí en la tierra. ¿Ok? Muy bien, entonces pues en ese verso 14 hay un intervalo después del verso 14, algo que pasa y el verso 20 pues entonces comienza a relatar o retoma nuevamente Marcos la historia, ¿verdad? De este milagro de la maldición o de que se seca la higuera. Y pasando por la mañana, o sea, pasó ya un día de lo que Jesús había experimentado con la higuera cuando fue a buscar fruto. Y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. De hecho, ahí está señalado, ahí está declarado, ahí está demostrado el milagro. A la palabra de Jesús, aquella planta que estaba así muy bonita, por eso Jesús fue a buscar fruto, porque la vio bien frondosa, muy hermosa. Ahora, al otro día, después de Jesús haber declarado aquella palabra, la planta se murió totalmente. Dice ahí, se había secado aún desde las raíces, hermano, imagínense, de un día para otro. De hecho, ese es el milagro realmente, que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Entonces, verso 21, Pedro, que estuvo allí cuando Jesús dijo esa palabra, acordándose le dijo, o sea, se recordó de lo que Jesús había dicho el día anterior. Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esa fue la expresión de Pedro, que no era el único que estaba con Jesús, estaban sus discípulos, pero como ya hemos mencionado, Pedro siempre era el líder, ¿no? El que llevaba siempre esa voz cantante fuerte, que siempre era el impulsivo, ¿no? Y le dice a Jesús, maestro, la higuera que tú maldijiste en el día de ayer, mira, se secó, se murió totalmente. Respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Y entonces también aquí Jesús trae otra enseñanza adicional u otra lección adicional dentro de este milagro. Tened fe en Dios. ¿Por qué? Dice verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire qué tremendo es Jesús. Y de hecho,
Este pasaje bíblico, además de ser un milagro sobre la naturaleza, Jesús aquí también está utilizando, es una parábola, ¿ok? Parte de una parábola también, que es una parábola es una historia terrenal con una enseñanza espiritual. Y Jesús aquí está hablando, verso 22, 23, de la fe. Y vamos a hablar un poquito también de eso para entender realmente lo que es la fe, porque la gente, y esto es producto, ¿verdad?, de lo que quizás nos han enseñado o lo que quizás hemos venido escuchando de líderes, ¿no? De que enseña de que usted y yo tenemos que tener una super fe. Y la fe no es eso, hermano. De hecho, Jesús, que en una ocasión estuvimos hablando de esto, en un momento dado que los discípulos le hablaron, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús le dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza. O sea, dando a entender que Jesús no le interesa la cantidad de fe que podamos tener, sino la calidad de esa fe que tú y yo tenemos, que es lo que establece aquí, que si dijéramos a ese monte, quítate y échate al mar, se hará lo que se dice. Claro, no se toma literalmente, no, pero ahí está encerrado lo que Jesús dijo en el verso 22, tened fe en Dios. Y es basado a lo que él ya había hecho, ¿no? De hablarle a aquella higuera, de decirle que nunca más nadie comerá de tu fruto, y se secó. Y verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es fe, hermanos. Está basada en creerle lo que estamos pidiendo y a quién le estamos pidiendo. ¿A quién es que usted y yo le estamos pidiendo, hermano? Que tengamos esa fe, esa confianza, esa seguridad, esa certeza, esa convicción. Y en esa fe, lo que se pida, se recibirá. Y entonces, fíjense qué interesante que Jesús añade dentro de este pasaje que todo es parte del milagro, ¿no? Otro tema, fíjense que ya hablamos de la fe, ¿verdad? Primero hablamos de la apariencia, segundo hablamos de la fe y tercero hablamos del perdón, que es tan importante, pero que a la misma vez tan mal entendido. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si la gente entendiera cómo lee la Biblia, ¿verdad? Y lo que la Biblia dice, existiría menos gente, mire, con problemas eh, físicos, ¿ok? Con problemas de estrés, con problemas de ansiedad. Claro, no estoy asociando que sean todos de eso, ¿no? Pero sí contribuye. Eh, ah, con problemas emocionales. Si la gente aprendiera lo que la Biblia dice acerca del perdón. Dice el verso 25 que nuestro perdón está condicionado, no porque Dios no quiere perdonar o porque Dios no pueda perdonar. No, 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 no. Porque todo pecado es perdonado si usted y yo lo confesamos y nos arrepentimos. Pero nuestro perdón está condicionado si nosotros aprendemos a perdonar a nuestro prójimo. Lo que dice ahí, hermano, verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, fíjese que dice ahí, para que también vuestro Padre que está en los cielos
os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Verdad que está clarito? Condicionado. Si yo no perdono, Dios no perdona. No porque Él no quiere perdonar, ni tampoco porque Él no puede perdonar. Pero ¿cómo yo voy a pedirle perdón al Padre si yo no perdono a mi hermano? Y hermano, el perdón, quien lo da es el más que beneficio recibe. Y aquí es lo que hablo, o que dije al principio, en esta parte del este subtema dentro de este milagro, que habla del perdón, que es mal entendido o ha sido mal explicado a la gente de lo que es el perdón. Y verso 26, porque si vosotros, y esto hablando Jesús, no Pedro, no Pablo, no Mateo, no Juan, Jesús, porque si vosotros no perdonáis, ¿qué dice ahí? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Verdad que está claro que mi perdón está condicionado a si yo perdono? Entonces, hermano, si yo entiendo esa palabra, no me debe costar trabajo perdonar, porque yo quiero ser perdonado por Dios. Y si yo quiero ser perdonado por Dios, aquí el Señor me dice, ¿cuál es la solución? Aprende a perdonar a tu prójimo. De hecho, eso es lo que dice la oración modelo, la oración del discípulo, que es la oración del Padre nuestro. Eso es lo que dice. Perdona nuestra ofensa, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces ahí le decía que si entendiéramos lo que es el perdón y el beneficio que trae el perdonar, hermano, la gente viviría más feliz. Hasta no le aparecerían tantas arrugas. Ujú. Así que es importante, ¿verdad? Aprender a perdonar. Ay, ay, ay. Ay, mi señor. Eso vamos a hablar ya mismo más detalle, pero ya ese es el pasaje bíblico, la base bíblica de este milagro. Amén. Muy bien. Recuerden, hermano, como siempre menciono, si usted tiene algún comentario, con mucho gusto lo puede hacer, alguna pregunta, lo puede hacer con mucho gusto a través del micrófono. Siempre recordando que cuando usted abra su micrófono y haga su pregunta o comentario, recuerde cerrarlo cuando termine para que no haya interrupción. Si no lo quiere hacer a través del micrófono, con mucho gusto lo puede hacer a través del chat. Te escribe ahí su pregunta o su comentario y le da enter y rapidito ya eso llega aquí a mi pantalla y con mucho gusto lo compartimos. ¿Ok? Muy bien, pues vamos entonces a entrar un poquito más en detalle del el desglose del estudio bíblico. A primera vista, este pasaje puede parecer extraño. Amén. Ana Flavia, ¿me va a decir algo? Pastor, Sí, adelante. sí, yo estoy acá tomando nota y una parábola es, no llegué a terminar. ¿Qué es una Un- parábola? una Que usted explicó historia, hace ratito. una historia terrenal con una enseñanza Ujú. espiritual. O sea, en otras Espiritual. palabras, Ok, en el gracias. caso de Jesús, Ujú, ¿verdad? Que fue el que utilizó las parábolas por excelencia. Jesús utilizaba algo que era conocido entre la gente, por ejemplo, en ujú. la parábola del sembrador, pues utilizó un sembrador que siembra. Eso es conocido, eso es algo terrenal. Y le trae una enseñanza. La enseñanza espiritual es que esa semilla que se está sembrando es la palabra de Dios, que se siembra y esa semilla cae en diferentes corazones, que son los terrenos. ¿Ve? Una enseñanza, una historia terrenal con una enseñanza espiritual. Eso es una parábola. Espiritual. Muy bien. Ok, gracias. Bien, cómo Ok. no, Ana Flavia.
$25 por esa contestación. Muy bien. A primera vista, No veremos. ok. A primera vista, este pasaje puede parecer extraño por lo que le decía, ¿verdad? Jesús maldice una higuera por no tener fruto, aun cuando no era tiempo de higos. Pero vuelvo y repito, hermanos, en el énfasis que hice en ese verso cuando leí, el verso primero, 12, hay que entender qué es lo que Jesús quiere decir en el mensaje. Y ahí es que entra a ser una parábola, ¿no? También de que está utilizando algo terrenal, porque es una higuera, un árbol, algo que es conocido en aquel tiempo, en aquella región. Este, y Jesús quiere traer una enseñanza espiritual. ¿Ok? Porque Jesús sabía bien claramente que no era el tiempo de buscar higos. Jesús, Jesús lo sabía, si el creador, no con el Padre. Sin embargo, este no es un acto impulsivo, lo que les decía. O sea, Jesús no fue allí, ay, me equivoqué. No, no, Jesús entendía claramente que no era el tiempo. Por eso dice que no es un acto impulsivo, hay un propósito. Hay un mensaje que él quiere traer en aquel tiempo dado para aquella generación, especialmente para los judíos, que era su pueblo, ¿no? Escogido, que es su pueblo escogido, pero también para nosotros hoy día, porque esa misma enseñanza o ese mismo mensaje que Jesús quería llevar es para nosotros hoy, queridos hermanos. Lo que yo decía, de que las apariencias engañan. ¿Ok? Este no es un acto impulsivo, sino una acción profética cargada de significado espiritual. Eso es lo que Jesús quería enseñarle a los líderes religiosos de aquel tiempo, a sus discípulos, a sus seguidores y a nosotros hoy día. Marcos, que es el evangelista, ¿verdad? Que está, o perdón, el evangelio que estamos utilizando, intercala esta historia con la purificación del templo. Por eso es que le decía que el verso, ¿verdad? 12 al 14 en la primera parte y después ¿verdad? Un vacío en el milagro, ¿no? Que es lo que ocurre en los versos 15 al 19, que es la purificación del templo. ¿Ok? Recuerda que dijimos que Jesús está en su última semana de ministerio terrenal y Jesús entró entonces al templo a purificarlo porque él dijo que la casa de su padre era casa de oración y aquella gente la había convertido en una cueva de ladrones y empezó a volcar las mesas, ¿verdad? Y a sacar a aquellos personas que estaban allí dándole uso indebido a la casa de Dios. Y fíjese también, aunque yo lo he explicado en otras ocasiones, pero también me gusta repetirlo porque en la repetición hay aprendizaje. No era que la gente no pudiera vender, porque recordemos, hermanos, que alrededor del templo, de hecho, aunque sea que aquí tenemos hermanos, ¿verdad?, de diferentes países, aunque más o menos en Latinoamérica se da la misma dinámica de que, por ejemplo, en Puerto Rico, usted va al centro de la ciudad, al centro del pueblo y en la plaza pública central del pueblo, quien está, el templo que está ahí es la iglesia católica, el templo de la iglesia católica. Está en el mismo centro de la plaza del pueblo y todo gira alrededor de la plaza y el templo de la Iglesia Católica, en este caso que estamos hablando, ¿verdad? Pues así era en el tiempo de Jesús. El templo estaba en el centro y alrededor estaban los comercios y toda persona que iba al templo a ofrecer sacrificio tenía que comprar el animalito que iba a ofrecer como sacrificio en esos kiosquitos que habían antes de entrar al templo. Así que no era raro que eso estuviera allí.
Era lo normal. El problema era que la gente, los vendedores, o sea, los negociantes, ¿cómo sabían que la gente tenía que llevar una ofrenda de un animalito para, ¿verdad?, presentarlo como parte de su sacrificio de ofrenda para el Señor, para Jehová? Tenían que comprar ese animal y ahí era que los negociantes, los vendedores, se aprovechaban. ¿Y cómo decirle si una paloma en la semana pasada costaba $2? Un ejemplo, ¿verdad? Para que me entiendan. La semana pasada costaba $2 y yo la compraba a $2 porque iba a ofrecer la ofrenda que me tocaba a Jehová. Esta semana ahora voy a comprar la misma, no la misma paloma, pero la paloma en el mismo lugar donde compré la semana pasada y hoy me dice el vendedor, no, te cuesta $5, $5. Me le subió 3 de cantazo. Porque como él sabe que yo la tengo que comprar, se aprovechaban. Y eso es lo que Jesús condena, que entonces convirtieron la casa de Dios en una cueva de ladrones, de abusadores, de aprovechados, de ser personas injustas, ¿no? Que se aprovechan de la necesidad de cada persona que va a ofrendar a Jehová Dios. Ese es el problema que había allí. Y eso fue lo que Jesús atacó. ¿Ok? Y hago la observación, porque hay gente que dice, no, en la iglesia no se puede, en el templo no se puede vender discos, en el templo no se pueden vender bizcochos. No, eso es del mundo, eso no. Porque Jesús volcó las mesas. Es que vuelvo y repito, hermanos, un texto fuera de contexto es un pretexto. Nunca usted puede olvidar el contexto de un pasaje bíblico, porque si no lo va a malinterpretar. Pues en ese intervalo, ¿verdad? De cuando Jesús maldice la higuera, hasta los últimos versos que leímos, pasó entonces la purificación del templo, lo que nos ayuda a entender que la higuera representa algo más profundo, lo que le dije, ¿verdad? Y es que la apariencia de vida espiritual sin fruto verdadero, eso es lo que Jesús quiere decirle a aquella generación y nos dice hoy. ¿Se acuerda que les dije cuando Jesús fue a buscar fruto que solamente halló hojas? Y yo les dije que ahí se aplica el refrán de que las apariencias engañan. Pues qué muchos cristianos hay que aparentan ser cristianos y viven otra vida. Había una canción en Puerto Rico que era como un estilo reggae, era cristiana, que el título de la canción El cristiano a la secreta. O sea, en otras palabras, en la iglesia, en el templo soy cristiano, en mi trabajo soy pachanguero. El cristiano a la secreta. O sea, en el templo soy cristiano, pero allá afuera soy uno más del montón. Esa es la apariencia, hermanos. Y eso es lo que Jesús enseñó o quiso enseñar a aquella generación y especialmente a los líderes religiosos, pero también lo que nos dice a nosotros, hermanos. Por eso yo no puedo ser como la hoja del yagrumo. El yagrumo es un árbol en Puerto Rico que su hoja es grande, parece una palma de la mano, grande. Y cuando el viento le da por un lado muestra un color y cuando le da de otro lado muestra el otro lado de otro color. Pues así hay cristianos, según el viento le dé, presentan una cara y si el viento me da otro lado, presento la otra cara. Apariencia. Y Dios no... Mire, ¿qué hizo Jesús con la higuera? La maldijo y se murió. Quiere decir, hermano, que Jesús o nuestro Padre Celestial no acepta eso, que nosotros seamos doble vida. O somos o no somos, hermanos. Punto y se acabó. De hecho, hermano, mire, por eso es que hay tantos cristianos, perdón,
personas allá afuera en el mundo que les cuesta trabajo creer en el Evangelio. No porque no crean que Dios es bueno, es que no lo ven reflejado en nosotros lo que decimos ser. Tenemos una apariencia de vida espiritual, pero no tenemos frutos. Y eso es lo que Jesús enseña en este milagro. Así que este pasaje nos confronta con tres grandes temas. La hipocresía espiritual. Gente que dice ser cristiano y hermanos, sus conductas dicen lo contrario. Y si usted no me cree, observe lo que la gente dice que cristiana publican en las redes sociales. Ahí usted se puede dar cuenta si son o no son. Así que habla de la hipocresía espiritual. La fe auténtica, que les hablé, ¿verdad? De que será el segundo tema. Y tercero, el poder de la oración acompañada de perdón. Esos son los tres temas esenciales de este milagro de que se secó la higuera. Pero vamos a ver rápidamente el contexto, que es importante, obviamente, para nosotros poder entender el pasaje de una manera más correcta. Este evento ocurre durante la última semana de Jesús en Jerusalén, como ya les mencioné, poco antes de la crucifixión. O sea, ya Jesús había hecho la entrada triunfal y entonces ahí ocurre, después de eso ocurre esta situación. Es un tiempo de confrontación directa con el sistema religioso. Por eso es que Jesús habla de esta higuera, de la apariencia. ¿Ok? Marcos usa aquí una técnica literaria conocida como el sándwich marquino. Y usted sabe lo que es un sándwich, ¿verdad? Sándwich son dos rebanadas de pan y entre medio está el queso, jamón, lechuga, tomate, cebolla, mayonesa, pepinillo, échale piedras también, ketchup, medio mundo, lo que sea. Mientras más grande, mejor. Pero son dos tapas de pan, ¿verdad? Y en el centro, pues se echa todo lo que usted quiera echar. Pues eso es lo que se habla el sándwich marquino. ¿Por qué? Porque en los versos 12 al 14 ocurre que Jesús le habla a la higuera, ¿verdad? Y la maldice. Esa es la primera rebanada de pan. Entre medio está la purificación del templo, que son los versos 15 al 19. Y luego la segunda etapa del pan es cuando la higuera se seca, que son los versos 20 al 21. Y obviamente, aunque menciona también parte, ¿verdad?, la oración y el perdón, la fe y el perdón. Ok. Es por eso que se le llama el sándwich marquino. Es una técnica literaria, ¿verdad? Que básicamente se ve reflejado, perdón, en este pasaje y Marco lo resalta. Esto indica que la higuera y el templo se interpretan mutuamente. Por eso es que le decía que no nos dejemos llevar de que Jesús fue a la higuera sabiendo que no había tiempo para buscar fruto, entonces como que era injusto que maldijera a la higuera porque él sabía que no era tiempo de fruto. ¿Cómo iba a buscar fruto si no era tiempo que diera fruto? No, tenemos que olvidar eso, hermano, entender el contexto. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? Que utilizó la higuera. ¿Ok? Ambos representan una religiosidad con hojas, pero sin fruto. Eso es lo que Jesús ataca aquí, amado. Eso es lo que Jesús condena. La hipocresía espiritual, las apariencias. Por eso le decía, o somos o no somos. Y al hombre usted y yo lo podemos engañar, pero a Dios jamás. Así que interpretamos entonces verso por verso. Primero verso que ya leímos y aunque dijimos algo ya de esto, ¿verdad? Versos 12 y 13, cuando Jesús fue a la higuera porque tuvo hambre,
y solamente encontró hojas. La higuera con hojas prometía fruto porque se veía bien frondosa, bien hermosa. Normalmente cuando la higuera tiene hojas ya hay pequeños higos comestibles, aunque es claro, eso es verdad, un dato literal, ¿no? Eh, pero obviamente aún esos higos pequeños eran un poquito amargos. Pero recordemos que más allá de eso, Jesús quiere llevar un mensaje. Eh, y, y es que la higuera tenía muchas hojas, parecía muy bonita. Y recordemos, hermano, no olvidemos el tema de esa parte que es la apariencia. No podemos olvidar eso. Eso simboliza a Israel y su sistema religioso, mucha apariencia, ceremonias, templos, sacrificios, pero sin justicia, fe viva ni obediencia sincera. Por eso es que Jesús ataca eso. En aquel momento dado, en ese contexto literal, no inmediato, en ese contexto inmediato, representaba al pueblo de Dios, Israel, con todo el sistema religioso que había, que era simplemente mucha apariencia, pero poco fruto. Pero si lo traemos, si lo contextualizamos a nosotros hoy, cada uno de nosotros nos debemos evaluar. ¿Qué soy yo? ¿Mucha hoja y no tengo fruto? ¿O tengo sí hojas, pero se puede encontrar fruto? ¿Qué somos? Es un llamado, ¿verdad? Que el Señor nos hace a cada uno de nosotros que nos evaluemos. Y ante esa dinámica, Jesús entonces declaró lo que declaró. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Verso 14. Esto no es un arranque emocional, como ya dijimos. No es un acto impulsivo, sino es un acto profético de juicio. Y por eso es que le decía, hermano, a Dios no le agradan las apariencias, hermano. O somos o no somos. Jesús declara que una vida religiosa sin fruto espiritual está bajo juicio divino. ¿Por qué? Porque Jesús declaró aquí a esa higuera que estaba muy frondosa, pero no tenía fruto, declaró que nadie más de ahí en adelante iba a comer fruto de ella y se murió. Ahí está el juicio. Pues hermanos, no olvidemos que es una aplicación para nosotros. Entonces, Dios nos va a juzgar si fuimos hojas nada más o si dimos fruto. ¿Ok? No olvidemos eso. No podemos dejar la enseñanza solamente en aquel tiempo, tenemos que traerla hoy. Por lo tanto, el principio en este verso 14 o en esta primera parte, Dios no busca solo hojas, apariencia, sino fruto, o sea, que haya en nosotros una vida verdaderamente transformada. De hecho, hay un bumper sticker, en Puerto Rico se utilizaba bastante, que decía, si eres cristiano, que se te note. O sea, si yo digo soy cristiano, pues que dé testimonio de que soy cristiano, no de una apariencia. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Cómo la palabra de Dios es tan poderosa y se traslada de el primer siglo de la era cristiana, después de Cristo, cómo se traslada hoy al siglo XXI en nuestra realidad, hermano, el llamado que Dios nos hace. ¿Cómo vivimos? ¿De apariencia o estamos dando fruto? Bueno, cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? Y entonces el verso 20, como le dije, que hubo el intervalo, que ocurre la purificación del templo. ¿Cuál es la reacción de los discípulos cuando pasan por la higuera que habían visto bien frondosa al otro día? Estaba totalmente seca hasta las raíces. No solo se marchitó superficialmente, se secó desde la raíz. Esto indica un juicio profundo y definitivo. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros hoy, hermano? Mire, simple y llanamente que a Dios no le agrada la hipocresía. No.
No la acepta, hermano. Eso no quiere decir que yo no tenga ah, oportunidad de salvación. No, no, claro que sí, hermano, hasta el último momento de mi vida. Pero sí me arrepiento. Pero si sigo viviendo una vida hipócrita, de apariencia, el juicio de Dios caerá sobre mí, hermanos. Lo vimos ahí en esa higuera, frondosa el día anterior, muy hermosa, que llamaba la atención a cualquiera que pasara, y al otro día estaba muerta, seca totalmente. Pues da a entender eso, hermano, que a Dios no le agrada. Dios no acepta una vida hipócrita. O somos o no somos. Punto y se acabó, hermano. Es una imagen del sistema religioso que rechazó al Mesías, como le dije, en aquel contexto inmediato, que estaba espiritualmente muerto desde adentro. Jesús está atacando, ¿verdad? Y cuando iba atacando en buen sentido, ¿verdad? De la palabra, al sistema religioso de aquel tiempo y especialmente de su pueblo, que decían ser, pero en su conducta, en su vida diaria, hacían todo lo contrario de lo que decían ser. Y entonces, si lo traemos a nosotros hoy, es lo mismo, hermanos. Dios está mirando, Dios conoce nuestras vidas. Si yo digo ser cristiano, tengo que vivir una vida cristiana de agrado hacia Él, de testimonio hacia mi prójimo. Y el verso 21, pues la reacción de Pedro, ¿verdad? Que dice, maestro, la higuera que mal dijiste se secó. Pedro se sorprendió y los discípulos pues vieron en vivo, ¿no? El poder de la palabra de Jesús. Se secó inmediatamente. Esto prepara el escenario para que Jesús enseñe sobre la fe verdadera. ¿Ve? Que ahí ya pasamos al segundo tema. Primero es la hipocresía, la apariencia, ¿ok? Espiritual. Entonces cuando Pedro se sorprende y le dice al maestro, mira maestro, la higuera que mal dijiste ayer se secó hasta las raíces. Entonces Jesús le explica y ahí pasa a la segunda enseñanza, el segundo tema, hablar de la fe verdadera en contraste con la religiosidad vacía. Por eso es que dice en el verso 22, tened fe en Dios. Literalmente es tened la fe de Dios o fe en Dios. El monte, con el verso 23, ¿verdad? Probablemente se refiere al monte de los olivos. Claro que Jesús está utilizando lo que está a su alrededor. Hoy el monte para nosotros puede ser nuestro problema, nuestra crisis, nuestra tribulación, nuestra prueba, nuestra circunstancia difícil. ¿Ok? Así que en aquel momento, pues el monte probablemente se refiere al monte de los olivos o simbólicamente a obstáculos, ¿verdad? Imposibles que lo podemos interpretar nosotros hoy. Jesús utilizó aquí en este verso 23 un lenguaje hiperbólico, una hipérbole, que en cierta manera es como decir una exageración, ¿verdad? Cuando dice que si le dice a ese monte, quítate y échate al mar, y será hecho. Está utilizando una hipérbole, una exageración. No es que usted ahora vea esa montaña que le interrumpe la visión de usted y dice, bueno, Señor, como tu palabra dice, que yo le diga a ese monte, quítate, pues quítate, monte, que no veo. Y el monte se va a quitar. No, es una hipérbole, una exageración, ¿ok? Pero trae una enseñanza. Y la enseñanza es que la fe genuina no es emocional. ¿Por qué? Miren, perdón. Porque aquí Jesús dice, tened fe en Dios. Y la fe puesta en Dios es puesta, o sea, tenemos fe cuando creemos, como yo decía el domingo en la predicación, cuando usted tiene un concepto claro de quién es Dios para usted. Si yo sé claramente quién es Dios para mí, hermano, mi fe es grande.
Y yo puedo decir a cualquier problema, a cualquier circunstancia que venga a mi vida, yo puedo decir, Señor, en tu nombre voy a vencer esta prueba y voy a vencerla. ¿Por qué? Porque tengo fe en Dios. Mi fe no es emocional, no en que siento algo especial un momentito. No, 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 porque las emociones vienen y se van, hermanos. Y la fe no puede venir y se va. No. De hecho, cuando la fe viene y se va, el apóstol Santiago dice que somos como las ondas del mar que vienen y se van. La fe no es emocional, sino confianza firme en Dios. ¿Por qué? Como dijo el verso anterior, porque yo sé en quién he creído, sé quién es Dios para mí, Dios todopoderoso. Por lo tanto, puedo tener fe y declarar que mi circunstancia difícil, mi problema, lo que yo está atravesando, que aquí Jesús lo utiliza como una metáfora hiperbólica, ¿no? Del monte, quítate y échate en el mar. Pues en mi problema yo puedo decir, en tu nombre, Señor, puedo vencer este problema, esta circunstancia. ¿Por qué? Porque mi fe no es una emoción, mi fe es una convicción de quién es Dios para mí. ¿Y quién es Dios para mí? Dios Todopoderoso. Amén. La fe actúa entonces cuando entendemos quién es Dios para nosotros y depositamos nuestra fe en ese Dios que es todopoderoso. La fe actúa sin dudar del carácter y poder de Dios. Cuando, mire, hermano, por eso es que no es una emoción. Las emociones vienen y se van. Por eso es que Jesús dijo a la petición de los discípulos, Maestro, aumentanos la fe. Jesús le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza. Si fuera importante cuán grande es mi fe, Jesús le diría a los discípulos cuando le preguntaron, aumentanos la fe, dijeron, pues mira, Pedro, pues tú tienes que tener 70% de fe. Mateo, tú tienes que tener como Tomás, tú como incrédulo, tú tienes que tener un 99.99% de fe para que el milagro ocurra, porque tú eres bastante incrédulo. Pero no le dijo eso, hermano. Si tuviera fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en saber, está fundamentada en saber y conocer quién es Dios para mí. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Pues la Biblia me dice que el carácter de Dios es que Dios es fiel. Y conocer el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Bueno, la Biblia dice que Él es todopoderoso, es un atributo de Él. Pues cuando mi fe está puesta en eso, hermano, mire, cualquier circunstancia difícil que usted y yo enfrentemos, podemos vencerla. Y la fe bíblica no manipula a Dios, sino que se alinea con su voluntad. Ay, Dios mío, hermano, y que la gente, si pudiera entender y comprender esto, hermano, porque mire que hay gente que quiere manipular a Dios. La fe bíblica no manipula a Dios, sino que se alinea con su voluntad. ¿Cómo yo puedo alinearme con la voluntad de Dios de manera agradable, a que la pueda aceptar? ¿Usted sabe cómo? Cuando usted y yo aprendemos a conocer quién es Dios. ¿Y quién es Dios para usted y para mí como cristiano? ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre. ¿Y cómo es Dios como Padre? Un Padre bueno. Pues por consiguiente, cuando yo entiendo claramente quién es Dios como Padre para mí, yo entiendo que todo lo que Él permite darme es porque me conviene. Y ahí me alineo con su voluntad, porque Dios no me va a dar nada ni va a permitir nada que me destruya.
porque el carácter de Dios no es ese. Dios es bueno. Entonces es importante entender y comprender eso, queridos hermanos. La fe bíblica no manipula a Dios. Y mire que hay gente que trata de manipular a Dios. Señor, si me das esto, tú sabes, Señor. Si me lo das, Señor, tú sabes que te voy a servir. Hasta que lo recibe. Y me acuerdo clarito de una señora que pidió en mi primer pastorado, 1996. Ayúdeme en orar, hermano pastor, para que Dios me provea un trabajo porque quiero ofrendar y quiero diezmar en la casa del Señor y quiero bendecir su obra. Ven, ven, vamos a orar. Dios le dio un trabajo. Pregúnteme en dónde está. Se desapareció. No volvió más a la iglesia. Ay, señora. Pastor, Ajá, sí, adelante, hermano Alberto. sí, cada vez, ese era yo, porque cada vez que yo me cogí un caso con la justicia que me Ya. sentenciaban Ajá. y caía allá adentro, pues pedía cacao, porque pegaba a negociar, porque Sí, rápido, rápido lo primero que hacía era que me metía al corillo de que llevaba un culto todas las tardes y iban gente de la calle también, de las iglesias. sí, sí, sí. Ajá, entonces pues yo pegaba a negociar y decía al Señor que Sí, sácame de aquí, ya. ayúdame a salir de aquí rápido, que te voy a servir, muchacho. En lo que se resolvía el problemita, ya una vez resuelto, afuera. No, y de los dichos a los hechos era un trecho bien largo. Sí, sí, exactamente. Y así, así, hermano Alberto, lamentablemente sí, muchos cristianos que tratan de manipular a Dios, ¿verdad? Ya, Para que Dios le conceda lo que ellos quieren. Una vez lo tienen, mire, se olvidan de lo que le prometieron a Dios, ya. tristemente, ¿verdad? Así mismo. Y es triste realmente, pues una persona que le mete por lo menos 15 o 20 años en una iglesia y está más perdido que uno de los nuevos. Ujú, ujú. Por eso, Entonces, sí, cuando uno viene a ver, pues realmente, pues, está perdido. sí, sí, muy bien. Correcto. Por eso es que hablaba Jesús, ¿verdad? De la apariencia, hermano. Y Dios no se Ya, agrada de eso. O soy o no soy. Punto y se acabó, exacto. hermano. O somos de Dios o no somos. Punto. No hay de otra. No hay medios, ¿no? Mitades. Ujú. O soy o no soy. Entonces, pues, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que evaluarnos a la luz de este milagro de Jesús cuando Jesús trabaja con la higuera, ¿no? El mensaje que quiere traernos para cada uno de nosotros. Muy bien, excelente. Gracias, hermano Alberto, por su aportación y su testimonio, ¿verdad? De una experiencia que, como él dice, la vivió en un tiempo, ¿verdad? Que él estaba negociando con Dios, ¿verdad? Sí, sí, era un negocio terrible. Amén, amén. Muy bien. Así que la fe bíblica no manipula a Dios, hermano, sino que nos alineamos con su voluntad. Y le dije que aprendemos a aceptar la voluntad de Dios cuando aprendemos a conocer quién es Dios, cuál es el carácter de Dios y el poder de Dios. El carácter de Dios es que es un padre, que Dios es bueno, que Dios es fiel, es un padre bueno y que Dios es todopoderoso. Entonces, cuando yo me alineo, cuando yo entiendo eso, yo acepto la voluntad de Dios siempre, hermano. No trato de negociarla, porque sé que lo que Él ha permitido o me ha dado es para mi bienestar. ¿Ok? Verso 24, que Jesús sigue hablando de esa fe, ¿verdad? Y la oración que dice que todo lo que pidieras orando, creeré que lo recibiréis. Ahora, se establece claramente, hermano, que ese verso 24 no es una fórmula mágica. ¿Ok? No es una varita mágica. Ah, pues como Dios dice que todo lo que yo pidiere orando, que lo cree y lo voy a recibir, pues voy a pedir X o Y cosa. Pues no, hermanos, hay que tener cuidado. No es una varita mágica o fórmula mágica, sino que ese verso hay que complementarlo porque la Biblia es un todo. ¿Ok? Como decimos,
usted y yo no podemos buscar textos de sombrillas, ¿verdad? Porque no lo vamos a poder, obviamente, interpretar correctamente. Ese verso hay que leerlo junto con Juan capítulo 15, verso 7, que habla de la permanencia en Cristo. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ya está hablando ahí de que de una relación personal con Cristo. Pues cuando yo tengo una relación personal con Cristo y la relación hay que cultivarla diariamente, hermano, pues entonces yo puedo pedir al Padre lo que yo necesito y Él me lo va a dar, que está condicionado entonces a eso. Por eso que decía al principio que eso, amado, no es una fórmula mágica, no es una varita mágica. Eso está condicionado a que tú y yo tengamos una relación personal con Cristo. Y una relación se cultiva. Juan 15, verso 7. Y primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 14, que nos habla que esa petición tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Se está dando cuenta que no es una varita mágica, que hay que cumplir esos criterios. Primero, de tener una relación personal con Cristo que la estoy cultivando diariamente. No soy un desconocido para Dios. ¿Por qué? Porque lo he declarado como mi Señor, como mi Salvador y sobre todas las cosas como mi Padre Celestial, y que como Padre Celestial lo ha aprendido a conocer bien quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su poder, y por consiguiente voy a pedir que siempre se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque como Padre, que sé que es un Padre bueno, siempre estoy seguro y entiendo claramente que lo que Él permite para mí es porque me conviene. Y si no lo da, es porque no me convenía. Y yo lo acepto porque yo he aprendido a conocer quién es Dios. Es mi Padre y un Padre bueno. Que dice la Biblia que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial es un Padre bueno. Por lo tanto, lo que te va a dar es porque te conviene. Lo que no te da es porque no te conviene. Y no peleemos con eso, hermano. Entonces, cuando entendemos y cumplimos esto, entonces podemos decir que todo lo que pidiéramos orando vamos a creer y lo vamos a recibir. Pero no es una varita mágica, hermano. Jesús enseña que la oración eficaz nace de la fe, nace, como les dije, de nuestra relación con Dios. Y como les dije, hermano, una relación se cultiva, ¿ok? Se cultiva día a día. Por eso cuando lo asociamos, ¿verdad? Con una relación de pareja o una relación de matrimonio. Mientras esa relación avanza en años de relación, esa relación se va solidificando. ¿Por qué? Porque han cultivado tiempos de relación. Por ejemplo, voy a ponerme ejemplo, mi matrimonio. Mi esposa y yo en este año, en el mes de agosto, cumplimos 40 años de matrimonio. 40. No son 5 ni 10. 40 años de matrimonio. Pues hemos cultivado una relación. Tanto que nos entendemos, aunque todavía vamos conociendo ciertas cosas, ¿no? Que eso es parte de la relación, pero nos entendemos y nos conocemos bastante. Tanto que si como siempre hacemos en el supermercado, si nos separamos un pitito, ¡sí! Y ya sabemos que Edna está por ahí o yo estoy por ahí. Y miramos rápido hacia dónde escuchamos ese pitito. ¿Por qué? Porque nos conocemos. ¿Por qué? Porque se ha cultivado una relación.
Pues así mismo con Dios, la gente quiere que Dios le conteste todo, pero viven que no saben ni quién es Dios. Se acuerdan de Dios solamente cuando está la cosa difícil. Pero mientras tanto, no cultivaron esa relación con Dios. Pues aquí Jesús está diciendo que la oración eficaz, la oración que Dios escucha, Dios contesta, nace de la fe, de la relación con Dios y de un corazón que está alineado con su propósito, con su voluntad. Todo eso está relacionado para que sea una oración eficaz, como dijo Jesús, que todo lo que pidieras orando, creeréis que lo recibiréis. Por eso le decía, no es una varita mágica, hay que cumplir esos criterios, hermanos. ¿Okay? Y entonces el último tema que Jesús pasa en este milagro, que habla acerca de la oración y el perdón. Un corazón lleno de rencor bloquea la comunión con Dios. Por eso que le decía, hermano, si la gente aprendiera a entender, a comprender el poder que tiene el perdonar, hermano. ¿Cuánto beneficio trae a la persona que perdona, que decide perdonar? Vivirían más libremente, hermano, y más feliz. Pastor, Ajá. Sí, adelante. yo no sé si yo estoy equivocado, no sé, pero yo siempre he pensado y yo soy de los que creo que el, el perdonar es un don realmente que Dios nos da, porque no todo el mundo perdona, Ujú. no todo el mundo perdona, porque está el que te dice te perdono, pero no olvido primero, y está el que dice que te perdonó, pero cuando la primera situación que surgiese de nuevo, te saca toda esa retragila de documentos que ya estaban archivados. Que supuestamente había perdonado. Exacto. Entonces, realmente el ejemplo más grande que tenemos es de Jesús, Ujú, ujú. que ese varón fue perfecto realmente y nos enseñó en todas las facetas. Lo que pasa es que realmente a veces uno las lleva y otros no, qué sé Sí, yo. sí, Pero con el perdón hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que se adelantan rápido al perdón, sí. De al hecho, perdonarse. sí, por eso que decía que este tema del perdón, ¿verdad? Ha sido quizás un poco, no sé si, Conflictivo. sí, y sí, y que esa conflicto, ¿no? Se ha basado realmente porque quizás no han enseñado, y no estoy diciendo que ha sido de una manera, ¿cómo se llama? Que lo hayan querido hacer así, ¿no? Maliciosa, sino que quizás no tienen el conocimiento, el entendimiento, ¿verdad? Para asimilar realmente lo que es el perdón. Primero, el perdón, todo ser humano, todos nosotros, ¿verdad? Todo ser humano, tenemos que entender que el perdón es una decisión, ¿ok? El perdón, usted y yo no podemos esperar a sentir, porque hay gente que dice, no, yo lo perdono cuando lo sienta. Nunca lo va a perdonar, porque el ser humano tiende a ser por naturaleza, tiende a ser egoísta en pensar en él. A mí me ofendieron, así que yo no voy a perdonar. No, pues nunca lo va a perdonar porque nunca lo va a sentir. Por eso el perdón es una decisión. Yo decido perdonar, lo siento o no lo sienta. Entonces, partimos, ¿verdad? De ahí. Por consiguiente, cuando entendemos eso del perdonar, que es una decisión, pues yo tengo que buscar tomar esa decisión. Que cuánto tiempo me tome el yo tomar esa decisión, pues va a depender de cada persona, ¿verdad? En su relación con Dios. ¿Por qué? Porque si yo
he aprendido a conocer quién es Dios. Como decía Alberto, el mejor ejemplo fue Jesús, que el Jesús que perdonó en la cruz fue el Jesús hombre. Porque ¿a quién estaban crucificando allí? ¿Al Jesús divino o al Jesús hombre? Al Jesús hombre, el Jesús humano. Y él oró al Padre, Padre, perdónalos. Entonces, ahí Jesús tomó la decisión. Como les decía, ¿cuánto tiempo yo me tome a mí el hacer esa decisión de perdonar? Eso depende de cada persona. Pero si nosotros nos cultivamos nuestra relación con Dios, partimos del ejemplo de Jesús, que él tomó la decisión entendiendo claramente que lo que le estaban haciendo a él era injusto, porque él era justo, él era santo, él no había cometido ningún delito para merecer esa muerte. Entonces ahí tenemos que partir todos nosotros en primero entender que el perdón no es una emoción, no es que yo, no es un sentimiento, que yo lo sienta para perdonar, es una decisión. Ahora, el tiempo que me tome a mí de tomar esa decisión, eso va a depender de cada persona en su relación con Dios, porque si yo tengo una relación muy profunda con Dios, con Jesús, tengo que chocarme con el ejemplo de Jesús y eso me tiene que llevar a yo reflexionar. Mas, sin embargo, también me lleva a entender lo que Jesús dice, no solamente en este pasaje, sino en la oración modelo, el Padre Nuestro, que lo decimos tantas veces que lo hemos aprendido hasta de memoria y ya lo decimos de memoria. Pero ya ahí establece claramente, Jesús dijo en la oración modelo que tenemos que decir decidir, Padre, perdónanos, o sea, mi pecado, como así yo también, ya tomo una decisión ahí. Estoy diciéndole a Jesús, como yo también perdono a aquellos que me han ofendido. Ya tomé una decisión. Entonces, si yo tengo esa relación con Dios, me voy a confrontar con eso, hermano. Entonces, eso me tiene que trabajar en mi corazón. Y me tiene que llevar entonces yo a entender, yo tengo que procurar a tomar esta decisión de perdonar. Ahora, cuando tomo la decisión de perdonar, eso no quiere decir o no está obligado a que yo tenga una relación con la persona o con las personas que me ofendieron, que yo he decidido perdonar. Eso no me obliga a que yo tengo que tener una relación nuevamente con esas personas. Eso es otra cosa, hermanos. No, eso, el perdón no está conectado a eso, hermano. Si se da una relación y usted quiere tenerla, amén. Pero si no se da, no, hermanos. Entonces, cuarto, que como decía aquí el hermano Alberto, ¿verdad? Que como dice el refrán, ¿verdad? Podemos decir con un refrán que la gente dice, ¿verdad? De que yo perdono, pero no olvido. En cierta manera, hermanos, esa expresión está correcta. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué? ¿Cómo tú sabes si tú has sanado de ese perdón? O sea, si ya tú estás sano, recordando, trayendo a la memoria lo que te hicieron. Cuando tú traes a la memoria lo que te hicieron y ya no te duele, esa es la evidencia de que tú sanaste. Pero si tú traes a la memoria eso que te hicieron y todavía te causa dolor, te causa coraje, está diciendo que tengo que trabajar con eso para poder sanar totalmente. Es como una herida que usted se hace en su cuerpo. Al otro día esa herida está bien, sensible, ¿no? Duele. Y pasa un tiempo que va sanando esa herida. Y hasta que llega a sanar completamente, pero ¿qué se queda como evidencia? Una cicatriz. ¿Y para qué está esa cicatriz ahí? Para decirme, mira, un día yo tuve una herida y fíjate, me la toco ahora, ya no me duele. Eso te dice que sanaste. Así mismo es
el yo no olvidar. Es en ese sentido. Es para beneficio mío, para yo evaluarme si he sanado o no he sanado. ¿Y cómo lo sé? Cuando recuerdo. Si lo que recuerdo todavía me causa coraje, me causa odio, me causa dolor, me causa deseos de venganza. Mire, hermano, está diciendo claramente que tengo que trabajar con eso. Digo, estoy hablando a nosotros que somos cristianos. El mundo allá no. El mundo allá, ¿cómo se dice? La clave de su vida es, si me la hace, me la paga. Punto y se acabó. Allá trabajan así. Pero el cristianismo no. Y no por lo que digamos nosotros, sino por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, por eso es que le digo, ¿verdad? Que el perdón es una decisión, pero el yo tomar la decisión, eso depende de cada persona, pero es importante que la debemos tomar no esperando a sentirlo, porque nunca lo vamos a sentir porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Para poder entonces ir en ese proceso, porque es un proceso, así como cuando usted y yo nos hacemos una herida, usted al otro día no está totalmente sano, toma un tiempo. Asimismo es la sanidad del corazón, ¿no? Pero comienza con la decisión, el proceso de sanar, hasta que cuando yo recuerdo lo que pasó, pero ya no me duele, dice que estoy sano. ¿Qué es lo que entonces Dios nos pide? Para que entonces nosotros podamos pedir perdón al Señor, hermano. Porque eso es lo que está envuelto ahí. Nuestro perdón está condicionado. No porque lo digo yo, lo dice aquí la palabra y el Padre nuestro. Está condicionado a si yo perdono. Y cuando yo vivo en rencor, como menciona aquí, me bloquea la comunión con Dios, hermano. Porque dice también la palabra, el apóstol Juan también dice, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto y aborrezco a mi hermano que lo veo? No cuadra. No cuadra, tiene que haber similitud. Si amo a Dios que no lo veo, tengo que reflejarlo, vivirlo en que amo a mi hermano o a mi prójimo que lo veo. Entonces, el corazón lleno de rencor bloquea, es un obstáculo para tener comunión con Dios. Y de hecho, cuando no lo trabajamos, hermano, mire, es que es así. Por eso le decía que la falta de perdón nos afecta emocionalmente, hermano, y físicamente. La falta de perdón, hermano, va a producir rencor. El rencor produce raíces de amargura. Las raíces de amargura producen odio y el odio produce deseos de venganza. Mire todo lo que trae la falta de perdón. Y todo eso se ve reflejado en nuestro cuerpo físico, ¿ok? Y también en nuestra área emocional. Porque nadie puede vivir feliz, aunque digan que sí, hermano, pero no. Nadie puede vivir feliz con rencor en su corazón. Nadie. No puede. No puede. Hay un obstáculo ahí, hermano. Y más cuando nosotros decimos ser cristianos. ¿Ok? No se puede pedir misericordia, que es como Jesús dice, ¿verdad? El perdón al Padre, mientras se niega misericordia al prójimo. O sea, mientras se niega el perdón al prójimo. Va de la mano. Ahora, como les decía, del momento de la decisión, ¿ok? De yo tomar la decisión, eso va a depender de cada persona. Eso es personal, individual. Pero obviamente, mientras yo cultivo mi relación con Dios, ¿cómo se dice? A confrontar. La Biblia me va a confrontar con esto, en que yo tengo que decidir perdonar a la persona o personas que en un momento dado me hicieron daño. Que les dije entonces, el perdonar a la persona o personas que me hicieron daño no está condicionado a que sea obligado a que yo tenga una relación con esa otra persona. No, hermano, no, eso es, Dios no quiere, no, Dios no desea eso. Dios lo que desea es
que vivamos sin rencores. Y el rencor se produce cuando no aprendemos a perdonar. Entonces, ¿verdad? Jesús trae esta enseñanza aquí que es importante. La falta de perdón interrumpe nuestra experiencia del perdón del Padre, lo que les decía, está condicionado. Entonces tenemos que buscar eso, ¿verdad? Muy bien, entonces entre las lecciones espirituales ya vamos finalizando, pues lo que aprendemos, ¿verdad? Lo que nos ha dicho el Señor aquí es que Dios busca fruto, no solo apariencia. O sea, no podemos ser hipócritas, porque podemos engañar, sí, al ser humano, al hombre, pero a Dios no lo engañamos, Dios sabe. Si yo como higuera tengo solamente hojas o tengo frutos, Dios lo sabe. Dios busca frutos, no solo apariencia. La higuera tenía hojas, pero no frutos. Hoy puede haber actividades religiosas sin transformación. Y una de las palabras que mencionó el hermano Alberto en un momento dado en una intervención, que dijo que hay gente que lleva muchos años en la iglesia y están más perdidos que una persona que llega nueva y se mete con Dios, ¿verdad? Y busca de Dios y mantiene una relación personal con Dios y vemos fruto en ello. Y a una persona que lleva un montón de años y todavía está lleno de hojas. Porque puede haber mucha actividad religiosa, pero no hay transformación. Dios quiere sí que le sirvamos, pero realmente que haya transformación en nuestra vida, hermano. Que realmente se note que en nuestra vida ha habido un cambio. ¿Ok? Que no vivimos de apariencia. Somos lo que decimos ser cristianos. O no somos. Puede haber ministerios sin intimidad con Dios. Y eso pasa. Hay gente que se envuelve en los ministerios pensando en que de esa manera están teniendo relación con Dios. Y no es necesariamente así, hermano. Yo puedo estar todo el día trabajando en el ministerio, pero no necesariamente estoy teniendo una intimidad, una relación con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces me envuelvo en el ministerio y se me olvida orar, tener ese tiempo con Dios a solas, leer su palabra para ver qué me dice el Señor, hablar con Dios, tener esos momentos de silencio con Dios. Lo olvido. Pues puedo tener ministerio, pero no necesariamente intimidad con Dios. Puede haber apariencia de fe, pero no necesariamente obediencia. Eso es lo que implica entonces esas hojas. Dios busca fruto, no solo apariencia. Segundo, la fe verdadera confía plenamente en Dios, porque la fe no es emocional. La fe es una convicción de conocer cuál es el carácter de Dios, quién es Dios para nosotros y cuál es el poder de Dios. Ahí esa es la fe verdadera. La fe que mueve montañas no se basa en emociones, porque las emociones vienen y se van. No depende de méritos humanos. Como les decía, Señor, aumentanos la fe. No, no depende de méritos humanos. Descansa, la fe verdadera descansa en saber quién es Dios, hermano, el carácter de Dios. Y cuando usted sabe el Dios que usted tiene, hermano, mire, cualquier problema que llegue, usted tiene la convicción que en el nombre de Jesús lo puede vencer. Tercero, que la oración poderosa nace de un corazón perdonador. ¿Se acuerda que decíamos cuando tenemos falta de perdón, hay un obstáculo en la comunión con Dios? El rencor endurece el corazón. Por eso les decía, emocionalmente afecta, físicamente afecta y debilita la vida espiritual. El perdón libera el alma, restaura relaciones y abre el fluir de la gracia en la oración. ¿Por qué? Porque usted puede orar libremente. ¿Por qué? Porque no hay obstáculos entre usted y Dios. Cuarto, el juicio comienza por la casa de Dios, ¿verdad? Por eso es que Jesús estaba hablando de esa higuera que representaba en aquel tiempo
ese sistema religioso y el pueblo de Dios. La higuera y el templo muestran que Dios examina primero a su pueblo. Por eso, hermano, los que están allá afuera en el mundo, si no se arrepienten, ya están condenados, ya están su juicio porque decidieron no aceptar al Señor. Pero nosotros que decimos ser, pues vamos a ser los primeros que vamos a ser examinados. La religiosidad sin fruto tiene consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de la higuera que tenía solamente hojas? Que se secó, se murió hasta la raíz. Pues por lo tanto, hermanos, si yo soy de los que no, de los que vivo en apariencia, de los que vivo en una hipocresía espiritual, de los que vivo sin dar fruto, van a haber consecuencias en mi vida espiritual. La aplicación del texto, perdón, del milagro para cada uno de nosotros es primero que haya una evaluación de cada uno de nosotros en esta noche, una evaluación personal. Nos preguntemos, hermano, usted y yo, sinceramente delante de Dios en esta noche. ¿Hay más hojas que fruto en mi vida espiritual? Mire, hermano, cada uno de los que estamos aquí podemos contestar esa pregunta porque es una pregunta personal. ¿Hay más hojas que fruto en mi vida espiritual? Segundo, dentro de esta evaluación, ¿mi fe es activa o solo verbal? Digo tener fe, pero cuando llega el primer monte, me derrumbo. ¿Mi fe es activa o solo digo tener fe de la boca para afuera? Mi fe puede ser o es activa cuando yo he aprendido a conocer quién es Dios, hermano. No olvidemos eso. Tercero, estoy sosteniendo falta de perdón. En esta noche el Espíritu Santo ha traído a tu mente, a mi mente, a alguien a quien tenemos que perdonar. Pues si el Señor no nos ha mostrado, hermano, vamos a pedirle al Señor, decirle, Señor, hoy decido perdonarle. Ayúdame, Señor, y así mismo, ayúdame. ¿Por qué? Porque dije en un proceso. Ayúdame a amarle. Pero comienza con la decisión de perdonar. Estoy sosteniendo falta de perdón. Recordemos que la falta de perdón es un obstáculo en la comunión con Dios. Eso es en el área de la evaluación personal. Segundo, dentro de las aplicaciones, cultivando fruto espiritual. El fruto no se fabrica, se produce al permanecer en Cristo. Jesús dijo que aquel que permanece en él, ¿verdad? ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Tiempo con Dios. Ay, Dios mío, la gente vive tan ajorada. ¿Y sabe por qué vive tan ajorada? ¿Usted sabe por qué la gente vive ajorada? Y no lo digo yo. ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. ¿Verdad que dice en Eclesiastés capítulo 3 verso 1? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Pero ¿sabe por qué la gente vive ajorada? Porque la gente no sabe hacer prioridades, no sabe establecer prioridades. Y cuando usted no aprende a hacer prioridades, el tiempo no le da. Pues dentro de las prioridades para dar fruto espiritual es que yo tenga tiempo con Dios. Y tiempo con Dios no es que mientras yo me monto en mi carro para ir a trabajar, pues ahí oro, Señor, mientras voy de camino. Mm, mm. Tiempo con Dios de calidad y para eso hay que establecer prioridad. Ah, pues, Señor, pongo en mi agenda este tiempo para hablar contigo y permitir que tú hables conmigo, Señor. Tiempo con Dios. Obediencia diaria. Por eso les decía, hermano, que el cristiano que ha entendido quién es Él y quién es Dios, no peca todos los días. No, señor. No, señor. Eso es tratar de justificarnos. Yo sí puedo ser tentado todos los días, pero no pecar todos los días. ¿Por qué?
porque estoy cultivando obediencia. Y obedezco, busco obedecer lo que Dios me pide. Tercero, para que haya fruto espiritual, tengo que aprender a establecer o a desarrollar sensibilidad al Espíritu Santo, hermano, Dios mío. Como la gente está tan envuelta en lo que dicen las redes sociales, las cosas, no quiero utilizar una expresión grosera, ¿no? Pero usted me entiende lo que quiero decir, hermano. Babosadas. Vamos, esa palabra se oye un poquito más decente. Las babosadas de las redes sociales se olvidan de desarrollar sensibilidad. Y sensibilidad, hermano, eso no se da de la noche a la mañana, ¿sabe? De usted aprender a conocer la voz de Dios cuando Dios le habla. Y cuando usted aprende a desarrollar, a conocer la voz de Dios, usted va a obedecer porque usted la identifica. Pero para eso se desarrolla, o para eso hay que establecer lo primero, tiempo con Dios. Y para eso hay que establecer prioridades, hermano. Que es parte entonces de que yo dé fruto espiritual. La otra aplicación, la vida de oración con fe. Ore creyendo en el poder de Dios, no en su propia capacidad. Y usted puede aprender a orar así cuando usted aprende a creer, a conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Dios para usted? Y el poder de Dios. Declare las promesas bíblicas con confianza, pero no como un papagayo de la boca para afuera, no. Usted la va a declarar, ¿por qué? Porque usted ha conocido que el Dios que usted tiene es un Dios fiel, un Dios poderoso, y es su Padre. Pues usted puede declarar con confianza lo que dice la palabra, las promesas. Y entregue a Dios los montes imposibles, porque son imposibles para usted. Pero como usted ha aprendido a creer quién es Dios, pues le entrega eso a Dios y Él se encargará. Y la otra aplicación entonces es que practiquemos el perdón. Perdonar, como les decía, no es justificar la ofensa, sino soltar el derecho a vengarse. Mire lo que es perdonar. No es justificar, aquí no pasó nada o lo que me hizo no fue nada. No, 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 no. Por eso le decía que el que perdona, quien decide perdonar, es el más beneficioso que sale, porque suelta el derecho a tomar venganza. Entrega la herida a Dios y decide vivir libre. Por eso decía, hermano, cuando aprendemos eso, pues entonces buscamos siempre no retrasar ese perdón. Termino entonces, y me disculpan, verdad, que he tomado un poquito más del tiempo que normalmente tomamos, pero es que ha sido tan interesante y la participación de hoy ha sido muy buena. La higuera seca es una advertencia, pero también es una invitación. Jesús nos llama a una vida con frutos reales, hermano. Es el llamado que Dios nos hace. Nos hace a que, nos llama a que una fe que confía, a que tengamos una fe que confía sin dudar. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a conocer el carácter y el poder de Dios. Y nos llama a un corazón limpio que perdona. No basta parecer vivos espiritualmente. El Señor busca raíces profundas, fe genuina y una vida que refleje su carácter. Donde hay fe verdadera, oración sincera y un corazón perdonador, el poder de Dios entonces se manifiesta. Así que damos gracias al Señor por este hermoso, ¿verdad?, estudio y esta enseñanza que nos ha traído el Señor en este día, en esta noche.